tardes, hermanos. Buenas tardes. La paz del Señor. Amén. Amén. Entonces, ahora sí. Gracias, Marcia. Entonces, con la ayuda del Señor, vamos a empezar nuestro nuevo tema hoy. Porque yo ya como hace algunas semanas y también en las reuniones anteriores tuvimos como unas pausas con nuestro estudio, y en la reunión anterior tuvimos este resumen especial con todos, en que vimos todo lo que fue estudiado hasta aquí acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahí las hermanas pudieron ver un poquito los temas que fueron estudiados, lo que significaba cada uno de los temas. Y posiblemente hoy vamos a empezar este nuevo tema entre esta reunión, y la próxima reunión será acerca de este tema que vamos a ver hoy. Y posiblemente será como las dos últimas reuniones que vamos a tener este año. Pues no sabemos, pero sí es muy posible que sea así. Yo estaba como muy ansiosa, muy animada de compartir este tema con las hermanas, porque vamos a ver un aspecto en la vida de nuestro Señor que está relacionado con nuestra salvación y también con nuestra relación con el Señor. O sea que es un tema muy, muy, muy importante. Y cuando yo estudiaba este tema, yo estaba como, el Señor me tocaba el corazón para estar en oración sobre eso, para que este tema también fuera aplicado en mi vida, porque si el Señor no nos quebranta al punto de estarmos en esta posición que vamos a ver hoy, entonces nuestro relacionamiento con el Señor será danificado. Entonces yo pido al Señor que las hermanas también puedan tener un corazón de oración, porque estamos aquí no solamente para escuchar o para tener un entendimiento intelectual, pero también para que el Señor pueda obrar en nuestro corazón, aunque estemos aquí escuchando. Pero podemos estar escuchando y también orando al Señor para que el Señor esté obrando en nuestro corazón y sacando ciertas cosas que vamos a ver hoy. Entonces, antes de empezar, yo voy a mencionar mucho acerca de esta persona, de este hermano que se llama Andrew Murray. El hermano Andrew Murray fue un pastor y también un escritor del siglo XIX, ya como hace un tempito. Pero yo voy a mencionar mucho acerca de este hermano porque él escribió muchos libros, y estos libros son muy conocidos en muchos países por ser libros que son referencias acerca de ciertos temas. Por ejemplo, la oración, la vida interior. Este hermano tiene libros que son preciosísimos. Y acerca de este tema que vamos a ver hoy, este hermano tiene como uno de los mejores libros ya escritos acerca de lo que vamos a estudiar. Y este libro está en español, así que después ahorita ya voy a mencionar. Entonces el hermano, en su libro, todo lo que voy a mencionar acerca de este hermano está en este libro. El hermano dijo que si nosotros nos hiciéramos la pregunta, ¿cuál es la característica más proeminente de Cristo, la raíz y la esencia de todo su carácter como nuestro Redentor? Solo podría haber una respuesta. ¿Qué dirías tú? Entonces ahí yo quisiera preguntar a las hermanas, ¿qué piensan las hermanas? ¿Cuál sería esa característica más proeminente en la vida de nuestro Señor Jesucristo? Está muy asociado a los versículos que leemos. La mansedumbre. La mansedumbre. La humildad. La humildad. ¿Qué más piensan las hermanas? El servicio. El amor, el servicio. El respeto. El respeto, sí. La obediencia. La obediencia. Entonces, el hermano dice que solo podría haber una respuesta. Ajá. O sea, porque vimos que en la persona de nuestro Señor Jesucristo hay muchas virtudes. Y todas las virtudes son perfectas. Sí. Pero hay una virtud como una gracia que es más proeminente comparada a las otras.
Y esta virtud o esta gracia es la humildad de Cristo. En Filipenses 2:8, que también es el pasaje que vamos a estudiar mucho hoy, y también en la próxima reunión, dice que estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Entonces, la mayoría de las virtudes que vemos en la vida de nuestro Señor, ¿Señora? Filipenses 2:8. Está acá. Sí, ahí está. Entonces, la mayoría de las virtudes o las gracias que vimos en la persona de nuestro Señor Jesucristo empezaron en su actitud de submisión y humildad. Todo empezó con su humildad delante del Padre. Entonces, vamos a ver por qué se enfatiza tanto acerca de la humildad de Cristo y por qué nosotros debemos seguir este ejemplo de este mismo caminar que tuvo nuestro Señor Jesucristo con la humildad. Es un punto muy importante porque, hermanas, yo voy a decir cosas, pero no soy yo el que estoy hablando, sino es con base en la palabra. Pero nosotros, todas que estamos aquí, somos orgullosas. En cierto grado, en ciertas cosas, pero todas que estamos aquí somos orgullosas. Entonces, por eso este es un punto que tenemos que tener ese corazón de oración para que el Señor esté obrando este aspecto de la humildad en nuestra vida. Andrew Moore también dijo en este libro: debe sorprendernos que la vida cristiana sea a veces tan débil y tan poca fructífera cuando la raíz misma de Cristo es dejada de lado o es desconocida. O sea que en la vida cristiana hay muchos pocos frutos por causa del orgullo que todavía habita en nosotros. Entonces, si no tratamos el orgullo, nosotros no podemos seguir con nuestra vida dando frutos para el Señor y avanzando hasta esta maturidad que el Señor espera de nosotros. Entonces, la raíz de esto es que nosotros no conocemos cómo es la humildad de nuestro Señor Jesucristo. Por eso que hoy vamos a estudiar cuál es la humildad de nuestro Señor, para que esta misma humildad el Señor pueda obrar en nosotros por el Espíritu. Entonces, muchos están fracos en sus vidas espirituales por causa de eso, porque desconocen esa raíz de Cristo que es la humildad. Entonces, primero vamos a ver que el orgullo es la raíz de todo pecado y mal. ¿Y por qué? Vamos a entender un poquito por qué. Porque si vamos a ver sobre la humildad, tenemos que ver qué es el orgullo también y por qué es tan malo. Fue cuando los ángeles, que ahora son caídos, comenzaron a mirar para sí mismos con autocomplacencia, que fueron llevados a la desobediencia y fueron expulsados de la luz del cielo hacia las tinieblas. Y también fue cuando la serpiente, el diablo, exhaló el veneno de su orgullo en el corazón de nuestros primeros padres, que fueron Adán y Eva, que fue el deseo de ser como Dios. Entonces, por causa de este deseo de Lucifer de ser como Dios, entonces hubo la caída. Y este mismo deseo, el diablo como que inflamó el corazón de nuestros primeros padres y por eso también ellos cayeron. Eso todo empezó con el orgullo. Es por esto que ellos también cayeron de su posición elevada, generando toda la desgracia en la cual el hombre está hundido ahora. En el cielo y en la tierra, el orgullo o la autoexaltación es la puerta, el nacimiento y la maldición del infierno. Entonces, eso es como estamos viendo cómo el principio del orgullo fue infiltrado en la vida de nuestros primeros padres, pero fue algo que empezó con Lucifer y también con los ángeles caídos. Entonces, esta es la raíz de todo pecado, porque empezó muy antes de que el mundo fuera a existir. Empezó en los cielos. Y por causa de eso, la serpiente inflamó también este mismo deseo en los corazones de Adán y Eva, para que ahora nosotros también tenemos esta naturaleza pecaminosa con el orgullo.
Jonathan Edwards, que fue un teólogo y uno de los mayores predicadores que ya existieron, dice que el orgullo es el pecado más difícil de desarraigar. Es la más oculta, secreta y engañosa de todas las lujurias y a menudo se arrastra insensiblemente en medio de la religión y a veces bajo el disfraz de la humildad. Entonces el hermano Jonathan Edwards está diciendo que el orgullo es un pecado que es el más difícil de ser, de ser quebrantado por el Señor en nuestras vidas, porque todos somos orgullosos y es algo que nos cuesta mucho humillarnos, tanto delante de las personas como delante del Señor. Y me parece muy interesante que él está diciendo que el orgullo a veces está disfrazado de humildad. O sea que a veces podemos pensar que somos humildes, pero solamente si estamos pensando que somos humildes, estamos siendo orgullosas. Esto es algo muy sutil. Bueno, yo soy humilde. Este pequeñito pensar ya muestra que no, que todavía somos orgullosos. Entonces es un disfraz que vemos en el cristianismo hoy. Muchos todavía siguen este camino del orgullo. Por eso que nuestra redención tiene que ser restaurada por la humildad perdida. Por la humildad hay una restauración de la relación original de la criatura con su Dios. Y por lo tanto Jesús vino a traer la humildad de vuelta a los hombres, para hacernos participantes de esa humildad y por ella salvarnos. Entonces aquí vemos que hubo una pérdida de la humildad que antes existía de Adán y Eva por causa de la caída. ¿Y qué hizo el Señor? El Señor Jesucristo vino a traer esta humildad una vez más para nosotros, para los hombres, y para hacernos participantes de su humildad, porque Él es la única persona que verdaderamente es humilde, sin pecado. Y por causa de su humildad nosotros fuimos salvos, por causa de la humildad de nuestro Señor Jesucristo. Así que para poder ser reconciliados con Dios, para poder ser restaurados a la comunión con Dios, era necesario que se produjera una restauración de la humildad que perdimos en la caída. O sea que en la caída perdimos la comunión con Dios, pero también perdimos esta humildad tan pura que el hombre fue criado. Porque una vez que cayó, se perdió todo eso y el orgullo se infiltró en nuestra naturaleza pecaminosa. Así que el orgullo cortó nuestra relación con Dios. Por lo tanto, para que esa relación fuera restaurada, debía haber una restauración de la humildad también. Entonces ahí podemos entender por qué el orgullo es tan peligroso y por qué es tan necesaria la humildad. Porque nosotros perdimos la comunión con el Señor a causa del pecado y de esta humildad que antes Adán y Eva tenían. Andrew Murray dijo también que Cristo es la humildad de Dios encarnada en la naturaleza humana. A mí me pareció muy bonito esta citación, porque entonces en Cristo podemos ver esta humildad que nosotros perdimos en la caída. Cristo fue esta humildad encarnada en la naturaleza humana, en la humildad de Dios. Entonces que Cristo necesitó restaurar nuestra comunión con Dios, con el Padre, a través de la humildad. Por eso que la humildad nos acerca a Dios y el orgullo nos aparta de Dios. Y si uno permanece en su camino de orgullo, él estará se apartando cada vez más del Señor. Por eso que este tema es muy importante, hermanas. Así que la vida de los salvos, de los santos, nosotras que nacimos de nuevo, tiene necesariamente que exhibir el sello de la liberación del pecado y restauración de su estado original. Toda su relación con Dios tiene que ser marcada por una humildad que permee todo. En todo lo que vamos a hacer, la humildad tiene que estar ahí siendo exhalada.
Sin eso no se puede permanecer verdaderamente en la presencia de Dios o experimentar de su favor y del poder de su espíritu. Sin eso no hay fe, no hay amor o gozo permanentes. Entonces nuestra relación con Dios tiene que estar marcada por esta humildad. Una vez que nosotras fuimos salvas, tenemos una nueva vida, que es la vida de nuestro Señor Jesucristo, habitando en nosotras por el Espíritu Santo. El sello de la humildad tiene que permear toda nuestra vida. Todo lo que vamos a hacer, nuestras relaciones con los hermanos, con mi esposo, con mis hijos, con mi trabajo, en mi escuela, todo tiene que estar permeado por la humildad. Porque si vamos a permanecer en el camino del orgullo, esto entonces nos apartará de la presencia de Dios. La humildad es el único suelo en lo cual la gracia de Dios se enraiza. La falta de la humildad es la suficiente explicación de todo defecto y pecado. Entonces, ahí me parece, no sé si las hermanas se acuerdan del mensaje que el hermano Pablo dio hace 2 domingos acerca de los hermanos de Corintios, y el hermano Pablo nos estaba diciendo que la causa de todos los problemas que tenían los corintios era el orgullo. Los pleitos, la discusión, las divisiones, todo empezaba por el orgullo. Entonces, el orgullo es la explicación de todo defecto y el pecado. Si realmente vamos a ver la raíz de todo pecado, de todas las cosas que a veces hablamos, que a veces tenemos una actitud que no es correcta, podemos ver que es por causa del orgullo que todavía hay en nosotras. Entonces, que el Señor nos ayude porque sí es bien desafiador, pero con la vida del Señor en nosotros podemos avanzar en eso. Vamos a ver ahora que la humildad es una gracia que antes fue despreciada y que todavía sigue siendo despreciada. La enseñanza sobre la humildad fue algo revolucionario en los días de Jesús. De hecho, en el mundo antiguo no existía en griego o en latín una palabra que comunicara el ideal cristiano de la humildad. Los filósofos, por ejemplo, Sócrates y Platón, consideraban la palabra manso, que es un sinónimo de humildad, por ejemplo, como sinónimo de cobardía o de timidez. O sea, uno no escuchaba que usted tiene que ser humilde, usted tiene que ser manso, porque para ellos en esta época era como si estuviera diciendo que es un cobarde. Una persona mansa es un cobarde que no está buscando sus cosas, su exaltación, sus logros, entonces es un cobarde, sí. O es una persona que es tímida, una persona humilde es una persona tímida que no quiere aparecerse, quiere estar en oculto. Entonces para ellos en esa época era algo considerado que no debería ser buscado por los hombres. De manera que el Señor Jesús caracterizaba la humildad y la mansedumbre como una virtud positiva y deseada. Era algo radicalmente opuesto al pensamiento prevaleciente de la época, y de igual manera es totalmente contrario al pensamiento hoy en día. Jesús viene a la tierra y introduce todo un nuevo sistema de valores. Todo lo opuesto a lo que el mundo valora. Eso es lo que ocurre en el reino de Cristo, justamente lo opuesto al reino de este mundo. Ahí no sé si alguna hermana puede leer Lucas 9, 46 hasta el 48. 9, 46, 40 y qué? 6, 48. Eso. Desde el 46 al 48. Ajá. Dice, entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí, y les dijo, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Gracias, Marcel. Entonces, esta es la característica del reino de Cristo,
del reino de Dios. Y es algo que totalmente no es predicado en el mundo. Los valores del mundo son contrarios a eso. Porque nuestro Señor está diciendo que el más pequeño será el más exaltado en el reino. Pero hoy nosotros escuchamos al contrario, que escuchamos que uno debe buscar la posición más elevada, uno debe destacarse, sobresalir ante los otros. Entonces, totalmente contrario a lo que hoy son los valores de este mundo. Eso vimos en la época de nuestro Señor, pero también vimos en nuestra época, porque él es el mismo pecado. El pecado no cambia. Entonces, el mismo pecado, los mismos valores, a veces un poquito más disfrazados, pero todavía sigue ahí. Y en la iglesia, desafortunadamente, también vimos este tipo de actitud, de uno quiere sobresalir, uno quiere tener este ministerio para destacarse, uno quiere predicar porque tiene autoridad, uno quiere estar en la alabanza porque sí, porque van a escuchar, porque quiero tener destaque, porque quiero hacer algo. Entonces, esto también, esta misma raíz que vemos en el mundo, el pecado del orgullo, y también vimos en medio de la iglesia. Y por la palabra vemos que es totalmente al contrario de lo que enseñó nuestro Señor Jesucristo. Por su ejemplo y por sus enseñanzas, Jesús introduce el concepto de la humildad como una gracia, la raíz de todas las demás virtudes. Jesús enseña que la humildad, en lugar de ser despreciada, debe ser deseable. Entonces, por la enseñanza y por la vida de nuestro Señor Jesucristo, vemos que la humildad es la mayor de las gracias que podemos desear. Es lo que debemos desear, hermanas. Es algo que debemos orar delante del Señor para que el Señor saque de nosotros el orgullo y pueda poner en nosotros la humildad de Cristo. Entonces el Señor enseña que la humildad debe ser deseable porque es la raíz de las demás virtudes. Vamos a ver un poquito ahora la humildad en la vida de nuestro Señor. En Filipenses 2, 5, 8 es como el versículo clave que vamos a estudiar acerca de la humildad de nuestro Señor. En Filipenses 2 dice que tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Nosotros, cristianos, debemos tener la misma actitud que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Aunque era Dios, no consideró ser igual a Dios, como fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. En las otras versiones dice que él nació a semejanza de los hombres. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en la cruz como morían los criminales. Me gusta esta versión porque muestra que el Señor adoptó una posición de humildad y al final de su vida él murió en una cruz, pero murió como un criminal. O sea, en una posición totalmente humillante, que era la peor muerte de su época. Así que vamos a ver que por causa de eso, la humildad de Cristo es demostrada antes de su encarnación. Me pareció muy, muy precioso eso, porque estamos estudiando la humildad en la vida humana de nuestro Señor Jesucristo, pero por la palabra vemos que Él era humilde antes mismo de su encarnación. O sea que la humildad es un aspecto de la divinidad de Cristo, de la naturaleza divina de nuestro Dios. Por eso que nosotros también debemos ser transformadas a menudo que nos acercando al Señor, porque eso es de la naturaleza del Señor. Y nosotros, por el Espíritu, cuando vamos teniendo más comunión con el Señor, esta misma naturaleza va siendo formada en nosotros. Entonces es bonito porque el Señor ya era humilde antes de encarnarse. En su encarnación, su humildad se ve en su nacimiento. Al haber nacido de una pobre muchacha,
bajo circunstancias humildes, en un pesebre, en un establo de animales. Entonces, en su nacimiento, después que él se encarnó, él no nació en un palacio, en algo de oro, como un rey, como un príncipe. Él nació en una condición humilde. Y él nació de una muchacha que no era pues nadie en la época. Era una virgen. Y más o menos los estudiosos dicen que María tenía como 15, 16 años, era muy joven. Entonces él nació ya en una posición totalmente humilde. Su humildad se ve cuando ha pasado gran parte de su vida haciendo un trabajo humilde en oculto. Entonces, no sé si las hermanas se acuerdan que sí, que está persistente. Que no sé si las hermanas se acuerdan que hay un episodio en las bodas de Canaán que fue el primer milagro de nuestro Señor Jesucristo. Cuando ya completó sus 30 años, antes de empezar su ministerio, este fue el primer milagro de nuestro Señor y él operó un milagro. Pero cuando su mamá quiso imponer algo a él, como que para que él se manifestara a los hombres, él no aceptó ese consejo de María, que era su mamá. Él dijo que no era su hora, no ha llegado su hora. Entonces él también como tenía esa posición de humildad, porque no quiso manifestarse ni mostrar que era Dios, que era el Mesías antes de su tiempo. Entonces en medio de los hombres él anduvo, él anduvo en humildad en medio de los hombres. Y piensen en eso, hermanas, él era Dios, imagínense eso. Y mismo así se humilló y anduvo en humildad entre los hombres. Y también al final de su vida vemos que su humildad se ve cuando él murió como maldito en la cruz, la muerte más humillante de su tiempo. Entonces, desde el comienzo de la encarnación de nuestro Señor hasta su muerte, fue permeado por la humildad. Él nació en un pesebre, en un lugar para animales, vivió en humildad, porque cuando también se manifestó a los hombres fue a través de ¿cómo fala? ¿Un burro? ¿Un burro? Sí, no era como el rey que el pueblo estaba esperando, fue un rey humilde. Y también su muerte fue una muerte humillante. Imagínense que no fue como un tiro así como ¡pa! Y murió de una vez. Fue algo sufocante, con tamaña angustia. Y él murió en una cruz. O sea, esta cruz era para los peores hombres de la época. Para los criminales, para los asesinos, para los violentadores. Era el peor de la época. Y el Señor murió en la cruz, que era algo más humillante de su tiempo. Entonces, por toda su vida vemos cómo él anduvo en humildad. Vemos también su humildad, su actitud humilde en algunos puntos de su vida. Ahí voy a pedir que las hermanas lean estos pasajes. Alguien que por favor lea 2 Corintios 8:9, Lucas 22:27, Lucas 12:50 y Mateo 21, de 1 al 11, y Filipenses 2:8. Entonces ahí podemos ver una actitud humilde en nuestro Señor Jesucristo con respecto a las riquezas terrenales. ¿Qué dice 2 Corintios 8:9? Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Entonces ahí pues está diciendo que nuestro Señor se hizo pobre. Está diciendo con una pobreza espiritual, porque era Dios antes, pero también en su vida aquí en la tierra, él no vivió como una persona rica, sino que vivió en humildad con sus pertenencias. Y él dejó este ejemplo para que nosotros también pudiéramos seguir. Ahí voy a abrir un paréntesis y contar una experiencia acerca de este pasaje, porque cuando yo estaba nueva,
yo tenía como un poquito de angustia porque estaba en Brasil. Mi boda sería aquí en Colombia. Y yo como estaba un poquito ahí angustiada porque como no tenía como el poder de tomar ciertas decisiones. Y había como muchas personas me diciendo cosas que uno sabe cuando uno se casa, siempre hay como muchas personas dando consejos, pero a veces pues uno percibe que es la voluntad de la persona y no la voluntad de quien va a casarse. Y yo estaba así como un poquito angustiada por el vestido, por los detalles. Y un hermano muy precioso del Brasil, estábamos hospedados en su casa. Y el hermano me preguntó: "Ay, Jessica, ¿cómo está la situación de su boda? Porque te veo un poquito ahí angustiada". ¿Sabes? Esos hermanos que tienen como un discernimiento así. Y yo dije: "Ay, hermano, es que pues me voy a casar en Colombia y pues ahí está un poquito difícil tomar ciertas decisiones. Así necesita mucha plata y no sé. Mi papá quiere muchos hermanos que estén en la boda". Entonces ahí tuvo un conflicto con mi familia y todo eso. Y el hermano así con sus ojos muy de padre me miró y me dijo: "Jessica, nosotros tenemos un Dios que es humilde. Y Él vivió en humildad aquí en esta tierra. A veces nosotros buscamos mucha ostentación en las cosas y nos olvidamos que nuestro Señor vivió con pobreza en esta tierra y dejó eso como ejemplo para nosotros. Usted no necesita escuchar las otras personas porque es su boda, es su momento con su novio, pero ustedes van a testificar también una realidad espiritual. No es solamente algo material que las personas tienen que les gustar y ya, algo bonito, algo de ostentación". Entonces él dijo que en mi boda yo no quiso preparar fiesta. Los hermanos sí pusieron su dinero, pusieron plata y ellos mismos organizaron una fiesta, pero con el dinero que yo tenía con mi novia, nosotros decidimos hacer un viaje que era más provechoso para nosotros. Y los hermanos, pues ahí ellos decidieron hacer una fiesta para nosotros. Entonces él me dijo: "Tienen que tener sabiduría con eso, Jessica, en todo que ustedes van a hacer. Acuérdense que nuestro Señor Jesucristo fue una persona humilde y vivió en humildad en esta tierra. Usted no necesitó muchas cosas porque nuestro Señor no necesitó nada". Y yo como: "¿Qué dices, papi?". Hermano, repita, papi. Entonces, o sea, fue lo que yo necesitaba escuchar, porque yo decía a mi cuñada: "Ay, cuñada, yo necesito un vestido de novia, pero que no pareciera de novia". Así unas cosas locas. Pero es que mi corazón quisiera una cosa muy sencilla. Y siempre estaba ahí con unas hermanas: "Ay, necesita eso, necesita este maquillaje, necesito un peinado, necesita esta música, y eso y eso". Y yo estoy hablando con una novia que también es una joven, y ella me dijo lo mismo: "Ay, que mi mamá también quiere imponer las mismas cosas, quiere hacer eso, quiere hacer eso". Y entonces nosotros en nuestra vida nos olvidamos de eso, que nuestro mayor ejemplo para todo es el Señor Jesucristo, que fue una persona humilde. Y en toda su vida era permeada por la humildad. Y eso también debemos buscar con nuestra casa, las cosas que deseamos, con todo. Una posición de humildad también. Entonces, en las riquezas terrenales, el Señor se hizo pobre para que nosotros pudiéramos ser ricos. Y acerca de su servicio, alguien por favor leía Lucas 22, 27. 22, 27, eso. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Tan bello. Sí, entonces ahí vemos la humildad o la actitud humilde de nuestro Señor. Él, siendo Dios, no vino a esta tierra para que los otros lo sirvieran.
pero sí, él tomó la forma, en unos pasajes de Filipenses 2 dice que él tomó forma de siervo, pero la palabra en original es la forma de esclavo. Un esclavo está mucho más abajo que un siervo. Entonces él tomó esta forma de esclavo y él dice que él no vino a esta tierra para que lo sirvieran como un rey, como una majestad, pero sí para servir a otros. Entonces en su servicio vimos esta actitud de humilde también. Su entrada triunfal en Mateo 21, del 1 hasta el 11. ¿Alguien tiene? Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traedme. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron y hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Gracias, Marce. Entonces, aquí en su entrada triunfal en Jerusalén, él cuando fue reconocido como el rey de los judíos, ahí vimos que el Señor tomó la decisión de no hacer una entrada grandiosa con un caballo bello y dorado como los reyes de la época. Él entró en un burrito, que es una entrada muy humilde. Tenía ahí como un burrito y no un caballo, y entró con esta entrada triunfal entre los pueblos. Y este pueblo fue lo mismo que lo crucificó después. Y en su sufrimiento también vimos una actitud humilde. En Lucas 12:50. ¿Alguien tiene? Pero tengo que pasar por la prueba de un bautismo. Y cuánta angustia siento hasta que se cumpla. Entonces, él fue bautizado con un bautismo de sufrimiento. En Hebreos dice que él aprendió la obediencia por las cosas que padeció. Entonces, por los sufrimientos, él también tuvo esta actitud de humilde. Cuando, por ejemplo, vemos en Getsemaní, que él oraba al Padre, que el Padre no hiciera su voluntad, pero la voluntad del Padre. Entonces ahí vemos su actitud humilde también en sus sufrimientos. Él siempre buscaba la voluntad del Padre. Mismo cuando estaba sufriendo, él buscaba la voluntad del Padre. Eso, pues, a mí es algo muy fuerte, que a veces en medio de los sufrimientos queremos buscar una salida o parar de tener sufrimiento, y muchas veces no tenemos esta actitud humilde de buscar cuál es la voluntad del Señor en este sufrimiento. Pero por la vida de nuestro Señor Jesucristo, él tuvo una humildad, una actitud humilde, aun cuando estaba sufriendo, que el Padre siempre hiciera su voluntad en su vida. Y en su muerte también vemos su actitud humilde en Filipenses 2:8. ¿Alguien lo tiene? Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces ahí vemos su actitud humilde en su muerte, porque él fue humilde hasta el punto de morir para cumplir la voluntad del Padre. Entonces, por causa de su naturaleza humilde, que él no tenía pecado, no era una persona orgullosa como nosotros somos, él murió en la cruz para cumplir la voluntad del Padre, porque se humilló a tal punto
que él cumplió esa voluntad del Padre de morir en la cruz y fue una muerte humillante. Entonces, a este nivel humano Jesús tenía mucho más en que él podía gloriarse porque él también era Dios, no era solo un hombre, sino también era Dios. O sea que tenía muchas cosas por las cuales podía gloriarse, como por ejemplo sus dones, sus habilidades como Dios, su conocimiento, su herencia como Dios, su realeza, su majestad, su gloria. Él tenía muchas cosas para gloriarse. Pero ahí por las escrituras estamos viendo, y él mismo dice de sí mismo que él era humilde de espíritu. Él tenía un espíritu que era humilde, no un espíritu que quería enaltecerse, sobresalir. En ese momento, ay no, yo no puedo sufrir porque soy Dios. No, él tenía un espíritu. Ahí esta palabra es clave, un espíritu de humilde. Y pues es irónico, hermanas, porque nosotras a veces que no tenemos nada, queremos nos gloriar en muchas cosas. Entonces, orgullosamente nos exaltamos a nosotras mismas también, ¿no? A veces ni siquiera son otras personas que nos exaltan, sino que nosotras mismas nos exaltamos. Tipo, ay, no, que yo soy así, que yo tengo más conocimiento, que yo sé, ay, no, que yo sé cocinar mejor que usted. Aunque no expresamos palabras, pero en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, estamos expresando, tenemos actitudes que son orgullosas. Entonces, Oswald Sanders, que es el autor de este libro, el Cristo Incomparable o Incomparable Cristo, en su libro dijo que esta humildad sobrenatural se vio más claramente en su renuncia de no manifestar exteriormente su divinidad y sí una disposición de tener lugar en la humanidad y luego renunciar a su propio lugar en la humanidad. Eso fue la verdadera humildad. No sé si las hermanas pudieron comprender, pero es una cosa, sí, es algo muy precioso. Entonces vamos a entender eso. Él tenía una humildad sobrenatural. ¿Por qué? Porque antes mismo de su encarnación, en su divinidad, vimos que él como Dios es humilde. Entonces, en esta humildad sobrenatural fue manifestada claramente en su renuncia de no se manifestar exteriormente su divinidad. Aquí en la tierra, él no se manifestó así como Dios, que de gloriarse de su gloria, de sus actos, de sus prerrogativas que él tenía antes como Dios. Él renunció a todo eso y vivió en humildad. Él tuvo una disposición de tener un lugar en la humanidad, de encarnarse. Por causa de su humildad, él se encarnó para cumplir la voluntad del Padre, pero luego renunció a su propio lugar en la humanidad, porque murió. Entonces, eso es algo muy grandioso, porque eso es la verdadera humildad, hermanas. Él escogió vivir en humildad. Él tuvo un lugar en la humanidad como hombre, pero renunció también su lugar en la humanidad y murió. Entonces eso es algo muy grande. La integridad con la que Jesús se despojó de sus atributos divinos y la forma en que se sometió a su Padre se ven en los siguientes pasajes. Ahí, por favor, alguien que pueda leer Juan 5:30. Entonces, en estos pasajes vamos a ver cómo Jesús demostró su humildad en su vida aquí en esta tierra y en su ministerio, porque él no buscó una alabanza o la honra de los hombres, sino solamente del Padre. Entonces, en estos pasajes vamos a ver cómo y lo que dice nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguien que tiene Juan 5:30? ¿Sí? Sigue. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre.
Entonces, en este pasaje aprendemos que el Señor no buscó su propia voluntad. Aún siendo Dios, como hombre y como Dios también, como hijo del Señor, de Dios, Él no buscó su propia voluntad. No buscó aquello que era mejor para Él. No buscó parar de sufrir, parar de ser humillado, parar de ser perseguido. Él solamente buscó la voluntad del Padre. En Juan 5:19, alguien que por favor lea. En este mismo capítulo. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Entonces aquí vemos que el Hijo no pudo hacer nada por su propia cuenta. Él siempre entonces buscaba primero la voluntad del Padre y no actuaba por su propia cuenta o por su propia opinión o por sus propios sentimientos. Por causa que siempre buscaba la voluntad del Padre, él actuaba en conformidad con la voluntad del Padre. Él sabía cuál era la voluntad del Padre y tomaba las decisiones conforme a esta voluntad. En Juan 7:16, alguien que por favor pueda buscar. Juan 7:16. Siga. Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Sí, entonces la enseñanza que él daba o que predicaba no era de él la recibió del Padre. Entonces aquel que él enseñaba, sus palabras era conforme a que lo recibía del propio Padre. En Juan 8:28 y Juan 8:50. 8:28. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Y el 50, Marcel. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. Entonces aquí vemos que él dice que no hacía nada por su propia voluntad y que no buscaba su propia gloria. Entonces, recordemos, hermanas, que son las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que era hombre y también era Dios. Él siempre tuvo una vida aquí en esta tierra dependiendo totalmente del Padre y no buscando su propia honra, su propia gloria, su propia voluntad. No tomaba las actitudes por sus sentimientos, sino que todo lo hacía debajo de la voluntad del Padre y de la dirección del Padre. En Juan 14:24. Sí, 14:24. El que no me ama, no guarda mi palabra. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Gracias. Entonces él en este pasaje dice que estas palabras que ustedes oyen no son mías. Entonces ahí estamos aprendiendo, hermanas, a ver la actitud humilde de nuestro Señor Jesucristo en esta tierra. Todo lo que hacía, sus palabras, sus actitudes, la gloria, él solamente buscaba todo del Padre. Eso es muy importante. Andrew Murray en su libro, este libro se llama Humildad, la humildad, la belleza de la santidad. Entonces la belleza de la santidad empieza en la humildad. Este libro está en español, ahí para que las hermanas puedan buscar, o después yo las envío en el grupo. Andrew Murray dice en su libro que Cristo estaba dispuesto a hacer nada para que el Padre pudiera ser todo. La humildad de Jesús fue tan absoluta que su Padre pudo llevar a cabo toda su voluntad a través de él. Entonces, imagínense eso, hermanas, el Hijo de Dios
que se encarnó por su propia voluntad. Estaba dispuesto a hacer nada, a ser un esclavo, a servir a sus propias criaturas para poder cumplir la voluntad del Padre. Y porque Él se humilló a tal punto, una humillación, una humildad absoluta, el Padre llevó a cabo toda su voluntad a través de Él. Todas las palabras, todas las actitudes, todo, Él estaba recibiendo y actuaba conforme lo que recibía del Padre. Debido a que se humilló a sí mismo de esta manera, Dios cumplió en él lo que Jesús mismo había dicho en Mateo 23:12 y Filipenses 2:9. Alguien que por favor pueda leer esos dos. Como Filipenses. 23:12. Sí. Mateo, sí. 23:12. Porque Ay, el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será exaltado. Entonces, el Señor en este pasaje de Mateo 23:12 dice que aquel que se humilla será exaltado, pero que aquel que se enaltece será humillado. Sí. En Filipenses 2:9, Marce. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces ahí vimos que el Padre cumplió en la persona de su Hijo lo que el Señor dijo aquí en la tierra. Él se humilló a tal manera que el Señor lo exaltó. Después que Él ascendió a los cielos, Él recibió esta gloria que antes tenía con el Padre, pero la recibió como hombre, porque antes la tenía como Dios. Y la recibió ahora como hombre, porque como hombre Él también vivió una vida de total humildad delante del Padre. Y por la palabra vemos que Él siempre permanecerá humilde. En 1 Corintios 15:28 dice: entonces, cuando todas las cosas estén bajo su autoridad, el Hijo se pondrá a sí mismo bajo la autoridad de Dios, para que Dios, quien le dio a su Hijo la autoridad sobre todas las cosas, sea completamente supremo sobre todas las cosas en todas partes. Entonces ahí sabemos que nuestro Señor tendrá un reino que reinará sobre todos, y todas las cosas serán puestas bajo sus pies. Pero después que eso acontezca, que eso sucede, el Señor entregará todo al Padre. Él no permanecerá con todo para sí. Entonces ahí vimos que mismo después el Señor mantendrá esta posición de humilde, porque entregará todo el Padre, toda la autoridad, toda la gloria, todas las cosas. Él entregará todo el Padre. Aquí es que creo que las hermanas no van a poder leer, pero yo voy a leer algunas partecitas de este libro de Andrew Murray acerca de esta humildad de Cristo. Andrew Murray dice: esas palabras abren para nosotros las raíces más profundas de la vida y de la obra de Cristo. El Dios Todopoderoso pudo trabajar su maravillosa obra de redención por medio de él, de Cristo. Ellas muestran lo que Cristo consideró como el estado de corazón que le cabía como el Hijo de Padre. Ellas nos enseñan lo que son la naturaleza y la vida esenciales de esta redención que Cristo cumplió y ahora transmite para nosotros. Es esto, que Él no era nada para que Dios fuera todo. Él renunció a sí mismo aún totalmente, con su voluntad, sus fuerzas, para que el Padre trabajara en él. De su propio poder, de su propia voluntad, de su propia gloria, toda su misión con todas sus obras y toda su enseñanza. De todo eso, Jesús dijo: no soy nada. Yo no soy nada. Yo me di totalmente al Padre para que Él trabajara. Yo no soy nada, el Padre es todo.
Cristo descubrió que esa vida de total abnegación, de absoluta submisión y dependencia de la voluntad del Padre era una vida de perfecta paz y alegría. Él no perdió nada dando todo para Dios. Dios honró su confianza e hizo todo para él. Y entonces después lo exaltó a su mano derecha en gloria. Y porque Cristo se humilló delante de Dios, y porque Dios estaba siempre delante de él halló posible humillarse delante de los hombres, porque también humillarse delante de los hombres también y ser siervo de todos. Su humildad era simplemente el entregar a Dios para permitir que Dios hiciera en él lo que le agradara, no importando lo que los hombres a su vuelta dijeron de él o hicieron a él. Entonces, Andrew Moore está diciendo que por eso que el Padre exaltó a su Hijo, porque él se esvació completamente de sí mismo y dijo, yo no soy nada, el Padre es todo. Y porque él se humilló delante del Padre, delante de Dios, él pudo servir y humillar delante de los hombres. Entonces, el secreto para que tengamos una vida humilde es si nosotros estamos nos humillando delante del Señor primero. Entonces aquí vemos que esas son las raíces de la vida y de la obra de Cristo, su vida de humildad, su espíritu de humildad. Y Andrew Moore sigue diciendo, aquí tenemos la raíz y la naturaleza de la verdadera humildad. Por no entender eso que es la verdadera humildad de Cristo muestra cómo nuestra humildad es tan superficial y débil. Tenemos que aprender de Jesús, que es manso y humilde de corazón. Él nos enseña dónde la verdadera humildad tiene origen y halla su fuerza en el conocimiento de que Dios es quien opera todo en todos y que nuestro deber es rendirnos a Él en perfecta resignación y dependencia, en lleno consentimiento de no ser y de no hacer nada por nosotros mismos. Esta es la vida que Cristo vino a revelar y conceder, una vida para Dios que vino a través de su muerte para el pecado y para el ego. Hermano, ¿usted está revestido de humildad? Pregunte o mire en su vivir diario. Pregunte a Jesús. Pregunte a sus amigos. Pregúntele al mundo. Y comience a adorar a Dios, pues la puerta fue abierta en Jesús a una humildad celestial que usted apenas conoció y por la cual una bendición que usted probablemente jamás haya probado aún podrá venir hasta ustedes. Y termina con una citación de Thomas Watson. La visión de la gloria de Dios produce humildad. Las estrellas desaparecen cuando el sol aparece. Entonces, ahí el hermano está como lanzando un desafío para nosotros, para que podamos examinarnos a nosotras mismas y ver si de hecho estamos caminando en este camino de humildad. Si podemos preguntar a nuestros hermanos, a las personas que nosotras vivimos juntas, a nuestro esposo, a nuestros hijos, si de hecho ellos ven este espíritu humilde o si todavía siguen viendo un espíritu orgulloso en nosotras. Y él está diciendo que esta puerta fue abierta para nosotros a través de Jesús. La verdadera humildad podemos tener a través de Jesús. Que esto podemos ver que somos orgullosas, pero que ahora hay una esperanza y podemos entrar por este nuevo y vivo camino que fue abierto a través de Cristo Jesús y tener esta misma humildad que opera en Él, en nosotras. Y está diciendo que nuestro deber únicamente es rendirnos a Él en perfecta dependencia del Señor. Entonces debemos nos acercar al Señor y orar para que el Señor pueda obrar en nosotras y sacar este orgullo que todavía sigue en nosotras.
es muy bonito lo que Thomas Watson dice, que cuanto más tenemos esta visión de la gloria de Dios, más el Señor va a producir la humildad en nosotras. Que las estrellas desaparecen cuando el sol aparece. Las estrellas están ahí brillando, pero cuando el sol aparece, que es la mayor estrella que existe, ya no hay otras que aparecen, solamente el sol. Entonces así debe ser Cristo en nosotros, cuando nosotros ya no estamos en vista, pero sí solamente la vida de nuestro Señor en nosotros. Entonces ahí hay un libro de C.S. Lewis, que es el autor de las Crónicas de Narnia y también de otros muchos libros que son preciosos. Él, acerca de la humildad de Cristo, él escribió que en la historia cristiana, Dios desciende y desciende desde las alturas de su ser absoluto, al tiempo y al espacio. Él baja a la humanidad, baja a la raíz misma de la humanidad creada por él mismo. Pero él desciende para volver a subir de nuevo y llevar consigo a pecadores arruinados. La imagen que tenemos aquí es la de un hombre fuerte, que descendiendo cada vez más y más para colocarse encima de sí mismo una gran y complicada carga. Él debe inclinarse para poderla levantar. Él debe casi desaparecer. Increíblemente bajó la carga antes de poder enderezar sus espaldas bajo este gran peso y se marcha con esta gran masa tambaleando sobre sus hombros. Que es como una imagen ficticia, pero mostrando la realidad de la redención de nuestro Señor, que tiene la raíz en la humildad, que Él se inclinó, bajó, descendió para llevarnos en sus hombros. O también podemos pensar en un buzo, un saco, primero quitándose su ropa y luego mirando hacia arriba y luego lanzándose al mar, desapareciendo, rápidamente descendiendo a través del agua tibia y verde, adentrándose cada vez más profundamente en el agua negra y fría, huyéndose cada vez más hasta llegar a sentir la presión en aumento de una zona de muerte, de una zona de lama y de lodo y de podredumbre. Sí, y luego sube de nuevo hacia la luz, y los colores, sus pulmones casi al explotar, hasta llegar a la superficie, trayendo en sus manos algo precioso, y aún goteando agua, algo que había bajado a resgatar. ¿No es esta una imagen grandiosa de la obra redentora y humilde de Cristo? Entonces, el hermano C.S. Lewis está ahí ilustrando, porque como es un escritor de literatura, él está ilustrando esta obra de redención y de humildad de nuestro Señor, como un hombre que descendió, hasta no tener más aire, hasta casi morir, para entonces cargar algo en sus hombros y llevar hasta la superficie, que somos nosotros, que somos pecadores. Entonces es como una ilustración de esta obra tan grandiosa de nuestro Señor. Y entonces concluye lo que es la humildad. Él dice que la humildad es el reconocimiento de que todo se lo debemos a Dios. Humildad es ser nada para que Dios lo sea todo. Humildad es un lugar de entera dependencia de Dios. Es el primer deber y la más elevada virtud del hombre. Es la raíz de todas las demás virtudes. Por eso que ahí vemos muchas virtudes en la vida de nuestro Señor, pero la humildad es la mayor de todas, porque todo empieza con su humildad delante del Padre.
Entonces, eso significa una persona que es humilde, es una persona que no busca reconocimiento y solamente busca la gloria del Señor. Una persona que busca no ser nada para que Dios sea todo a través de su vida. Es un lugar de entera dependencia de Dios. Eso es vivir en humildad y ser una persona humilde. Por eso que la persona de nuestro Señor es el mayor ejemplo que nosotros tenemos. Y para encerrar, vamos a ver muy rápidamente cómo el Señor enseñó este tema. ¿Cuál fue la enseñanza del Señor que tenemos en la palabra acerca de la humildad? Entonces hay unos pasajes que son claves. Por ejemplo, en Mateo 5:3 dice: bienaventurados los humildes de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:5: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Mateo 18:4: así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el más importante en el reino de los cielos. Lucas 14:11: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y aquel que se humilla será exaltado. En Mateo 11:29 dice: aprended de mí, porque soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. Jesús se ofreció a sí mismo como maestro. La persona que debemos aprender a ser humildes es la misma persona de nuestro Señor. Aprended de mí. Él nos habla qué espíritu podemos hallar en Él como maestro, lo cual también podemos aprender y recibir de Él mismo, este espíritu de mansedumbre y humildad. La mansedumbre y humildad son lo que Él nos ofrece. En ellas hallaremos perfecto descanso para nuestra alma. La humildad fue destinada para ser nuestra salvación. Amén. Entonces podemos aprender a ser humildes al mirarnos la persona de nuestro Señor Jesucristo, que tiene este espíritu de humildad y de mansedumbre. Entonces al mirarnos, al aprendernos con el Señor, podemos también hallar paz y descanso para nuestra alma. Una persona que es muy orgullosa, que vive en su propio orgullo, no es una persona que vive en paz, en la verdadera paz. Siempre hay alguna cosa que va a llevar la paz de ella, sí, que va a perturbar a su paz. Entonces, Él está diciendo que podemos aprender de Él, porque Él es manso y humilde de corazón. En Mateo 5:3 dice: bienaventurados los humildes de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Las primeras palabras de su proclamación del reino de los cielos revelan la única puerta abierta a través de la cual entramos. Para los pobres que no tienen nada en sí mismos, viene el reino. Los mansos que no recogen nada en sí mismos, viene el reino. El tener las bendiciones de los cielos y de la tierra son para las personas humildes. Para la vida celestial y terrenal, la humildad es el secreto de la bendición divina. Entonces, tenemos bendiciones celestiales y también bendiciones aquí en esta tierra. El Señor no va a entregar bendiciones a una persona que es orgullosa, solamente a los humildes. A los humildes sí es el reino de los cielos. Y este reino sabemos que empieza aquí en esta tierra. Entonces, el Señor está diciendo que esto es solamente para las personas que son humildes de corazón. En Mateo 18:4 dice: aquel que hacerse humilde como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Habían dos discípulos, en este pasaje habían dos discípulos que estaban como disputando entre sí, y ellos quisieron saber los discípulos quisieron saber quién sería el mayor en el reino, y concordaron en preguntar al maestro. Los dos estaban disputando entre sí quién sería el mayor. Y el Señor, entonces, con un niño, coloca este niño en medio de todos ellos, en medio de esta discusión.
Y ahí dice que aquel que se hacerse humilde como este niño, como esta crianza, ese será el mayor en el reino de los cielos. Entonces, ¿cuál será la principal distinción en el reino de los cielos? La respuesta es nadie. A no ser Jesús, podía haber dicho que la principal gloria en los cielos, la verdadera inclinación celestial, o la verdadera o la principal gracia es la humildad. Aquel que es el menor entre vosotros, ese será el mayor. Entonces, aquel que vive en una vida humilde, en un espíritu de humildad, ese será el mayor en el reino de los cielos. No es aquel que se sobresale, aquel que hace muchas cosas. Pues ahí no es, y si no tenemos un espíritu que está sirviendo a los hermanos, haciendo la voluntad del Señor, entonces ese no va a recibir bendiciones en el reino. Aquel que es el mayor en el reino es el menor que está haciendo entre vosotros, aquel que sirve, que tiene su espíritu, que busca la voluntad del Padre, de submisión también a unos a los otros. Lo que es el menor aquí en esta tierra, él será exaltado en el cielo. Y en Mateo 26 dice, ¿quién que quiera hacerse grande entre vosotros, será ese lo que os sirva? Si uno quiere buscar ser grande, la única manera es servir. Tal como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, mas sí para servir. Entonces la mamá de los hijos de Zebedeo, que eran Jacobo y Juan, dos discípulos del Señor, esos sí estaban disputando entre sí. La mamá quiso como, ay, no, vamos a preguntarle a Jesús, quietitos. Y entonces la mamá como intervino en esta situación de sus hijos, y ella pidió a Jesús que sus hijos se sentaran uno a su derecha y el otro a su izquierda. Una petición muy, muy humilde. Entonces él pidió a Jesús que sus hijos sentaran uno a su derecha y otro a su izquierda, que es el lugar más elevado de prominencia en el reino. Ay, Señor, por favor, mis hijos, mira, mis hijos, sus discípulos, así que por favor que estén en su derecha, a su izquierda. Y el Señor dijo que no era él quien concediera eso, pero el Padre lo daría a aquellos para quien estaba preparado. Incluso eso no era una decisión de Jesús, era solo la decisión del Padre. El Padre es quien decide. Ellos no deberían desear pedir por eso. Sus pensamientos tienen que estar direccionados hacia la copa y el bautismo de humillación. Como la humildad es la marca de Cristo, ella será el único patrón de gloria en los cielos. La persona más humilde es esta que estará más cerca de Dios. Entonces, la persona más orgullosa será la que está más apartada, ¿sí? Y la más humilde será esta que está más cerca de Dios. En Lucas 18:14, todo lo que se exalta será humillado, pero lo que se humilla será exaltado. Entonces, después de la parábola del fariseo y del publicano, Cristo habló nuevamente este pasaje. Aquel que se humilla, ese será exaltado. En el templo, en la presencia y en la adoración a Dios, todo lo que no es filtrado o permeado por una profunda y verdadera humildad delante de Dios y de los hombres es sin valor. O sea que nuestra adoración, lo que estamos haciendo al Señor, lo que estamos haciendo unos a los otros, si no tiene humildad, la verdadera humildad, eso no tiene valor delante del Señor. Podemos estar ahí en la reunión adorando, alzando nuestras manos, pero si no tenemos un corazón de humildes, si no estamos nos rindiendo al Señor, eso no tiene valor delante del Señor. Entonces, por eso que la humildad es muy importante. Y en esta parábola del fariseo y del publicano, las hermanas se acuerdan que tenía un fariseo que estaba ahí orando al Señor, poniendo su mano en el pecho, Señor, que yo hizo, que soy así, Señor sabe cómo soy, y eso. Y el publicano, humilde,
estaba en sus pies con su verdadera adoración delante del Señor y se humilló verdaderamente y el Señor lo exaltó y no a los fariseos que tenía su vida irreprensible pero era orgulloso. Hacía las buenas obras pero tenía un corazón orgulloso y eso para el Señor no tiene valor. Las buenas obras sin la verdadera humildad no tienen valor delante del Señor. Y en Juan 13:14, si yo, siendo el Señor y el Maestro, os lavé los pies, también vosotros debéis lavar los pies unos de los otros. Creo que este es el enseñamiento, la enseñanza más clave que tenemos de nuestro Señor en este momento cuando el Señor lavó a los pies de sus discípulos. Él dijo eso después de haber lavado los pies de sus discípulos, Sabemos que en esta época la persona que lavaba los pies de los discípulos estaba explicando en este video de Suhel Michelin. Es una posición de los esclavos. Cuando las personas llegaban de la calle, de los viajes, los maestros, ellos llegaban y los esclavos tenían que lavar sus pies. Era una posición de total humillación. La autoridad del liderazgo y del ejemplo, todo pensamiento, sea de obediencia o de conformidad, hace la humildad el primer y más esencial elemento del discipulado. Así como él tomó la posición más humillante de un esclavo para servir a sus discípulos, así también nosotros debemos actuar con nuestros hermanos. Que él estaba diciendo en Juan 13:14 que vosotros también debéis lavar los pies unos de los otros. A veces yo veo unas personas así literalmente lavando los pies unos de los otros y yo como, no voy a hacer eso, no. Y pues es que la persona no entiende que eso es un significado espiritual, no es literalmente, hermana, ay, permiso, no es como lavar los pies, sino una posición humilde de servir a los hermanos, de someternos a unos a los otros, que es el enseñamiento también, la enseñanza de Pablo, que debemos someternos unos a los otros. Nadie es mayor que nadie. Y aquí el Señor nos está diciendo, debéis lavar los pies a unos de los otros, porque todos somos esclavos, así como nuestro Señor tomó la posición de esclavo. Todos somos esclavos. Todos debemos servir unos a los otros. Esta es la enseñanza que el Señor dejó para que pudiéramos seguir. Andrew Murray dice, ahí para finalizar este punto, si la humildad es el secreto de su expiación, entonces la fortaleza y la salud de nuestra vida espiritual depende enteramente en que nosotros nos coloquemos en esa gracia también y que hagamos de la humildad lo que más admiremos en Él, lo que más le pedimos a Él. Oh, que la humildad de Jesús sea vista en mí y en todo lo que me rodea. En este momento es bonito, ay no, me parece muy bonito eso cuando los hermanos están hablando algo y al mismo tiempo están orando. Entonces el hermano Andrew Murray está diciendo que nosotros tenemos que pedir eso al Señor en nuestra oración diaria, pedir que el Señor saque este orgullo y que podamos tener una posición de humildes. Y al mismo tiempo Él está orando por Él mismo, diciendo, Señor, que la humildad de Jesús sea vista en mí y en todo lo que me rodea, que las personas también puedan ver en mí que el Señor está obrando en mí y que ahora yo puedo ser una persona humilde que por este obrar del Señor. No soy yo mismo que voy a decir, uy, si soy muy humilde. No, las personas que van a decir eso. Que sí, que uy, esa hermana, si el Señor está obrando en esta hermana, mira cómo está sirviendo, mira sus palabras, mira su actitud. Una persona que está exaltando a sí misma o diciendo, ay, que yo pienso que soy humilde por eso, ya es una persona totalmente orgullosa. Y es una persona, D.L. Moody, después voy a compartir una citación que dice que un hombre cuando está muy lejos del Señor, podemos ver que es un hombre que siempre está hablando de él mismo.
porque esto no es la naturaleza del Señor. Él no quería nada para sí mismo, no buscaba su propia gloria. Y uno que dice, Señor, oh hermanos, yo soy así, hay hermanos que yo. Uno que tiene esta posición, un espíritu así, que tiene una falsa humildad, es una persona que es orgullosa y es una persona que está apartada, que está lejos del Señor, una persona que habla mucho de sí misma. Entonces el hermano André Amor está diciendo que la humildad de Jesús sea lo que más admiremos en Él y lo que más le pidamos a Él. Que la humildad de Jesús sea vista en mí y en todo lo que me rodea. Él sigue diciendo que en la vida de los cristianos serios, aquellos que buscan y profesan la santidad, la humildad tiene que ser la marca principal de su vida. Entonces, aquellos que profesan, que están viviendo una vida santa, eso será marcado por una vida de humildad. Uno que profesa que sí, que soy santo, que no hago eso, que no estoy haciendo estos pecados, pero no tiene humildad. Eso no es la marca de alguien que está avanzando delante del Señor, es la marca de un orgulloso. Entonces, aquellos que profesan la santidad, la humildad tiene que ser la marca principal de su vida. Ahí podemos ver si una persona sí es santa, si una persona está consagrándose delante del Señor, si esa persona es humilde, si es sierva de los otros, si humilla delante de su esposo, si está se humillando en su familia, con los hermanos. Así podemos ver si esa persona está avanzando en su consagración y en su santidad. No es lo que ella está haciendo, lo que ella está profesando con sus palabras, es su humildad. Y aquí entonces, en Salmo 138, 6, vamos a terminar con este pasaje. Esta imagen es de esta parábola del fariseo y publicano, que uno estaba ahí, ¿sí?, en su pecho y el otro estaba humillándose delante del Señor. Dice, aunque el Señor es grande, Él se ocupa de los humildes, pero se mantiene distante de los que son orgullosos. Entonces, sí, el Señor murió por todos nosotros. El Señor sí ama a todos nosotros, pero el Señor se mantiene distante. O sea, no tiene una comunión íntima. No es que una persona perdió su salvación porque es orgullosa, no. Pero Él no tiene una comunión íntima con el Señor si es orgulloso. Él solamente la humildad, una vida de humildad puede acercarnos al Señor. Solamente cuando nos humillamos delante del Señor, el Señor puede obrar en nosotros. Si somos orgullosos, porque podemos escoger ser orgullosos. Si yo escojo ser orgulloso, el Señor va a mantener distante de mí, lejos de mí. Entonces, por eso es muy importante este tema de la humildad. Y pues con la gracia y con el favor del Señor, en la próxima reunión que vamos a tener, ahí vamos a ver unos puntos ya más prácticos y cómo podemos aplicar la humildad en nuestra vida. Yo voy a me detener un poco en este tema porque yo sentí como esta dirección del Señor, que es muy importante entendernos por qué debemos buscar una vida de humildad. Porque nuestra salvación, nuestra redención comenzó con la humildad de Cristo y porque nuestra vida ahora debe tener este perfume de la humildad de Cristo. Si nosotras nos mantenemos orgullosas, el Señor no puede avanzar con nosotras. Y a veces tenemos conflictos en nuestros matrimonios, con nuestros hijos, en el trabajo, en la iglesia. Tenemos conflictos con los hermanos por causa del orgullo. Entonces yo voy a aprovechar este tema de la humildad y voy a me mantener en eso para que ahora podamos ver cómo el Señor puede aplicar la humildad en nuestra vida. Cuáles son los secretos y que debemos orar delante del Señor para tener una vida de humildad. Entonces nos acordemos de este pasaje, hermanas, para que pidamos al Señor eso, como el hermano André Amor dice, que la humildad sea vista en mí. Y
que todos puedan ver esta humildad en mí también, que todos puedan ver que el Señor está obrando la humildad en mí. Entonces, el Señor se ocupa de los que son humildes, pero se mantiene distante de los orgullosos. Así es. Entonces, con el favor del Señor, en la próxima reunión vamos a ver cómo podemos, cómo el Señor puede aplicar, cuáles son los secretos que el Señor puede, cuáles son los secretos que tenemos con base en la palabra para que seamos personas más humildes delante del Señor.